A mi querido amigo, que vive en el mundo junto al mío, te escribo desde una mesa que hoy parece más cerca porque pensé en ti con calma. Quise contarte mi día tal como fue, sin adornos raros para que puedas sentir cómo late mi ciudad, cuando el espacio se dobla con los afectos. Esta mañana salí temprano y el portal del edificio estaba a pocos pasos porque la portera me sonrió con cariño. Cuando alguien me cae bien el pasillo, es corto, y la puerta se abre con una facilidad que no nace de la cerradura sino del ánimo compartido. Caminé hacia la panadería donde el panadero me tiene confianza y el trayecto fue suave como una calle recién barrida. En la esquina me crucé con un vecino que me mira con recelo y la acera se hizo larga como una tarde sin sombra. En mi mundo la distancia no la decide el mapa, sino el vínculo, y no lo deciden los metros, sino la relación que los llena. Dos personas que se quieren se encuentran en un instante porque la calle se acorta como una cinta que alguien recoge. Dos personas que se odian se pierden de vista aunque estén frente a frente porque entre ellas se levanta un barranco silencioso. A veces, los barrancos son pequeños y se superan con una palabra amable, y a veces son hondos y piden tiempo y cuidado. Hoy tenía que llevar un paquete al otro lado del barrio, y elegí la ruta por instinto afectivo, que aquí es una brújula más precisa que cualquier mapa. Crucé por una plaza donde los niños reían y el suelo se volvió ligero como si las losas flotaran. Llegué a una calle donde hubo una pelea anoche y la vereda se sentía espesa como un charco que no se ve pero frena. Los conductores de autobuses aprenden a leer esas densidades y manejan con paciencia cuando el ambiente pesa. Las autoridades publican gráficos sencillos donde señalan zonas de confianza alta y zonas de desconfianza que conviene atravesar con respeto. No es magia en un sentido espectacular, es la forma normal en que funciona el espacio, y por eso nadie lo discute en voz alta. Cuando dos compañeros de trabajo arreglan un malentendido, el pasillo de la oficina deja de ser un túnel y se convierte en un puente. He visto cafeterías que de pronto quedan más a mano cuando la gente del barrio se reconcilia con el dueño. También he visto tiendas que se alejan a pasos invisibles cuando se corre un rumor injusto. Mi oficio consiste en llevar mensajes y paquetes usando el relieve emocional del día. A primera hora pasé por la casa de Elena, que llevaba meses peleada con su hermana, y del timbre parecía estar más lejos que el buzón de la esquina. Su carta decía pocas palabras pero tenía peso, y ese peso no se medía en gramos. Cuando acepté llevarla a su puerta retrocedió un poco como si me probara. Cogí la bicicleta y en cuanto pensé en la hermana de Elena, el camino marcó un desvío más claro que una señal de tránsito. En lugares donde las personas se escuchan, la ciudad se vuelve plana y andar es fácil, y en lugares donde todos se gritan, la ciudad se arruga y uno tropieza. Hay técnicos que miden estas cosas con aparatos sencillos, pero la mayoría aprendemos a sentirlas con el cuerpo. Querida, llegar a tiempo para que la carta no se enfriara, porque aquí los pedidos también tienen temperatura emocional. En un cruce de avenidas recordé una broma de la hermana de Elena, y la avenida se encogió lo suficiente para que el semáforo me favoreciera. Cuando recordé la discusión por la herencia, la avenida se estiró y casi me hizo dudar del camino. En este mundo lo que piensas orienta tus pasos y lo que sientes define el largo del pasillo. Por eso a veces, los mensajeros respiramos hondo antes de doblar la esquina, y no por cansancio, sino para llevar un ánimo que no ponga piedras. Al mediodía me tocó entrar en un edificio donde el comité vecinal llevaba años en guerra por un ascensor viejo. Subir un piso fue como subir una colina, y cada puerta cerrada era una curva que hacía perder impulso. Dejé un aviso simple con un tono neutro, y el pasillo dejó de inclinarse unos centímetros porque la neutralidad también aligera. Luego me llamaron de una escuela donde un profesor pidió un paquete para su alumna, y
El patio parecía brillar por la confianza que hay entre las maestras. Recorrí las aulas y cada saludo acortó mi recorrido hasta el despacho, y eso ahorra minutos y cansancio. He aprendido que la cortesía no es un lujo sino una infraestructura real que sostiene las rutas. También he aprendido que la burla es una especie de peaje caro porque pone distancia donde no hacía falta. Cuando dos personas se tienden la mano se abre un atajo, y cuando se dan la espalda aparece una curva molesta. Nadie lo controla desde una oficina, simplemente ocurre como ocurre la lluvia o el viento. A veces, las instituciones intentan favorecer encuentros amables organizando fiestas de barrio, y suele funcionar si la música es sencilla y el pan es compartido. He visto avenidas acortarse durante un concierto porque la gente cantó la misma letra con buen ánimo. También he visto plazas estirarse por un discurso que sembró miedo. Hay quien se aprovecha de estas reglas y fabrica afectos falsos para vender atajos, y eso deja un vacío que luego cuesta cerrar. Cuando la gente descubre el truco, el suelo recupera su forma y el camino vuelve a su medida normal. Me pides que te cuente algo de mi familia, así que te diré que mi madre vive al otro lado del río, y aún así la siento cerca. Cruzo el puente en pocos pasos cuando pienso en sus manos preparando café. Si un día discutimos, el puente tarda más y me obliga a recordar por qué la quiero para poder avanzar. Mi hermano trabaja en un mercado y dice que las mejores ventas ocurren cuando el puesto y la clientela se sienten a poca distancia, y eso no depende solo del precio. Hay clientes que llegan desde lejos en el mapa pero traen una cercanía que los coloca junto al mostrador. También hay turistas que vienen a mirar sin malicia, y el mercado les da la bienvenida moviendo un poco las calles. Cuando la ciudad está de buen humor, el tranvía parece volar y el aire huele a pan. Cuando la ciudad está herida, el tranvía se siente pesado y hasta los anuncios tardan en aparecer. En el trabajo nos enseñan a registrar estas señales para no forzar el camino. Si hay tensión, reducimos la ruta y buscamos cruces donde la gente se saluda. Si hay alegría, tomamos avenidas que se vuelven rectas como un hilo bien estirado. Algunos días acompaño a personas mayores a sus citas médicas y entonces veo con claridad lo que hace la ternura. Bastan 2 frases de cuidado para que la puerta del consultorio no se sienta como una cuesta. Una vez llevé a un hombre que llevaba años solo y el pasillo del hospital parecía interminable, pero una enfermera le dijo su nombre con una voz tranquila, y de pronto el pasillo se partió en 2 y quedó el tramo más corto. Si te cuento estas escenas es porque quiero que veas que aquí el mapa se puede educar y no solo padecer. La gente organiza talleres de escucha donde practican preguntas simples y eso cambia el ancho de las calles. En mi barrio se pintaron murales con historias de reconciliación y desde entonces las esquinas dejaron de sentirse como rincones. A veces basta con agradecer, porque la gratitud aprieta la mano del mundo y acomoda los rincones sueltos. Hoy por la tarde fui a entregar un sobre importante en una casa donde viven 2 gemelos que no se hablan desde jóvenes. La entrada tenía una escalera rara que cambiaba de tamaño según la voz que se escuchaba dentro. Pedí permiso para pasar y noté que el barandal cedía cuando uno de ellos bajaba con calma. El otro gemelo apareció con los hombros tensos y el barandal volvió a hacerse duro como un tronco frío. Entregué la carta y no dije nada más, pero ellos se miraron y la escalera dejó de crujir. Al salir la acera ya no me obligó a rodear la manzana, y supe que lo esencial había empezado. No te cuento finales cerrados porque aquí las cosas importantes no se arreglan en una tarde. Te cuento pequeñas señales porque son las que mueven la ciudad en su medida real. Vuelvo a la historia de Elena porque la carta llegó a su destino a la hora justa. La hermana estaba en una ventana regando plantas y el patio se acercó apenas lo suficiente para que yo no tuviera que levantar la voz. Ella
leyó despacio, y la casa dejó caer un ruido como de mueble que se acomoda. Pero no te preocupes, no fue peligro, fue alivio. Me despedí con un gesto sencillo, y el portón me devolvió la salida sin hacerme perder pasos. En el camino de regreso pensé en lo que significa la confianza, y la calle se alisó bajo mis ruedas. La confianza no es ingenuidad, es una cuerda clara entre dos personas que permite cruzar sin tropezar. La desconfianza no es prudencia eterna, es una pared que impide ver incluso cuando la vista está sana. Nosotros también tenemos miedo, y el miedo no se discute con discursos, se acompaña hasta que deja de mandar. Hay barrios donde la vergüenza se acumula y alarga los cruces, y hay barrios donde la risa limpia los restos del día. En la última hora de la tarde pasé por la zona del río donde los pescadores comparten historias cortas. Allí el sendero es corto porque nadie presume de nada, y cuando alguien intenta exhibirse la orilla, se aleja unos pasos. Esa modestia práctica nos evita muchos rodeos. A veces nos visita gente de lejos que quiere medir nuestra ciudad con reglas rígidas y se sorprenden al perderse en calles simples. No entienden que una buena vecindad hace una recta y una mala intención hace una curva. En mi juventud yo tampoco lo entendía del todo, y pensaba que el atajo dependía de ser rápida. Con el tiempo noté que el atajo depende de ser atenta. Cuando escucho sin juicio, los semáforos se ponen a favor más seguido. Cuando quiero tener razón a toda costa, se me cierran bocacalles que antes estaban abiertas. No es superstición, es práctica diaria de convivencia, y el camino responde a esa práctica como un músculo. También te digo que no todo es armonía y que hay días en que la ciudad duele. He tenido que entregar malas noticias y, en ese caso, el trayecto pesa incluso si la persona que espera lo hace con paciencia. El dolor no deforma por capricho, lo hace porque pide espacio, y lo mejor es no empujarlo. Cuando el dolor pasa a ser compartido deja de ser un muro, y se convierte en un banco, donde uno se sienta a respirar. Hay personas que ofrecen acompañamiento compasivo, y con ellas he cruzado corredores que antes parecían imposibles. Si te cuento esto es para que sepas que aquí nadie camina solo, aunque tarden en darse cuenta. Por la noche la ciudad a veces se recoge y los pasos suenan más claros porque la gente se queda en casa con los suyos. En esas horas mis recorridos se hacen cortos y vuelvo a pensar en quien me escribió con afecto durante el día. Y si aún me queda alguna tensión por resolver, la noche me la señala alargando un portal que creía cercano. Me gusta esa sinceridad de las calles. No hay juez secreto, hay señales que nos invitan a ordenar lo que sentimos. Cuando me preguntan cómo entreno para mi oficio digo que entreno el oído y los modales. Digo que practico nombrar las cosas con cuidado y que ensaño la pausa para no agrandar distancias con palabras innecesarias. También digo que me ayuda a invitar a la gente a contarse sin prisa. La paciencia no vende titulares, pero abre rutas firmes que al día siguiente aún existen. Esta carta es para contarte que hoy la ciudad terminó más cerca que ayer. No porque haya crecido o encogido en planos técnicos, sino porque varias personas se atrevieron a mirarse con menos miedo. Me gustaría que cuando escuches esto pienses en una persona con la que te gustaría acortar un pasillo. No hace falta una confesión grandiosa, bastan 2 palabras sinceras. Si te animas a hacerlo, quizá descubras que la silla de tu mesa se mueve un poco hacia la ventana, que es lo que me pasa a mí cuando escribo algo verdadero. Aquí en mi barrio hay un banco en la plaza que cambia de lugar según la conversación, y hoy se instaló cerca del kiosco de periódicos porque el vendedor y su vecina se pidieron perdón. Los niños lo notaron y encontraron camino recto para llegar a la fuente. Nadie dio un discurso, pero todos lo entendimos. Antes de despedirme te confieso una cosa sin drama.
A veces yo también me equivoco y alargo trayectos por orgullo. Me pasa cuando no quiero reconocer un error y el mundo se me aleja como si me dijera que vuelva a empezar. En esos casos tomo aire y digo lo que debo decir en voz baja, y el mundo vuelve a ponerse a mi alcance. Ojalá esta ciudad te sirva como espejo amable y no como lección severa. Si alguna vez cruzas por aquí, te llevaré por la ruta de las manos abiertas, que es la ruta más bonita sin necesidad de adornos. También te enseñaré un callejón que parece sin salida pero en realidad es un pasadizo que solo se abre cuando alguien agradece. Te mostraré mi esquina favorita, donde una panadería y un taller de bicicletas se miran con afecto y hacen que la calle sea un suspiro. Ya es tarde y mi lámpara se acerca al papel porque pienso en ti con calma. Me gusta escribirte cuando la casa está tranquila porque el silencio acorta la distancia entre lo que siento y lo que digo. Voy a cerrar aquí por hoy porque mañana quiero comenzar con paso corto y ánimo largo. Te dejo esta carta con la confianza de que llegará en el número de pasos que necesite, que a veces son pocos y a veces son unos cuantos. Tu amiga, que vive en el mundo vecino. Gracias por escuchar esta carta hasta el final. Si te gustó lo que oíste, te invito a dar un me gusta para que el camino de este canal se haga un poco más corto. Si quieres seguir caminando a mi lado, te pido que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte la próxima carta. Me encantará leer tu comentario y saber qué pasillo quieres acortar en tu vida. Si deseas apoyar este proyecto, puedes hacer una donación con el código QR en la esquina del video con el enlace en la descripción. En la descripción también encontrarás obras de otras series muy distintas que quizá te sorprendan. Me despido con un abrazo cercano y te espero en el próximo episodio.